Bienvenidos a Con Mucho D, el podcast de NDL Pro Health, donde deporte, salud y bienestar se ponen en marcha literalmente. En cada episodio voy a retar a grandes referentes del deporte, de la ciencia y de la vida activa que se suban a la bici conmigo y charlemos mientras sumamos kilómetros. Al final de cada temporada, los kilómetros acumulados se traducirán en apoyo real a la Fundación Cantabria Labs y la Fundación Rafa Nadal. ¿Nos acompañas? En el capítulo de hoy, nos subimos a la bici con alguien que nos hizo entender las cosas que no llegamos a ver. Gracias a él, miles de personas han puesto nombre y solución a malestares que arrastraban en silencio. Si alguna vez escuchaste hablar de la palabra SIBO, de microbiota o de cómo el intestino puede funcionar casi como un segundo cerebro, probablemente hayas llegado hasta él. Estudió sociología y pasó más de 10 años en el sector del marketing y la comunicación. Pero su gran pasión siempre fue la nutrición y todo lo que está relacionado con llevar un estilo de vida saludable. Hoy se dedica a explicarnos lo que sucede dentro de nosotros y ha logrado que algunos de sus vídeos tengan más de 10 millones de visualizaciones. Hoy nos subimos a la bici por última vez esta temporada para conocer mejor a nuestro cuerpo con Miodrag Borges. Hoy pedaleamos con uno de los mayores expertos en salud intestinal, Miodrag Borges. Bienvenido. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de estar aquí contigo. Y nosotros más encantados de que estés tú aquí. ¿Estás preparado para subirte a la bici y pedalear por este reto solidario? Yo tengo buenas piernas, así que sí. Vamos a comprobarlo. Venga, vamos allá. Te hemos colocado el cuentakilómetros ahí. ¿Estás preparado para superar la marca, al menos de Rafa Nadal? Sí, hombre, por supuesto, a eso vengo. ¿Sí, no? Oye, Miodrag, ¿cuánto tiempo llevas tú en redes sociales divulgando? Pues la verdad es que no llevo demasiado, unos 2 añitos y medio aproximadamente. Jo, pero va muy bien tu perfil. ¿Cuál crees que es la clave del éxito que tienes en redes sociales? La verdad que es súper bien. Muchas veces me preguntan y suelo replanteármelo y casi siempre doy respuestas parecidas. Y es un poco, interactúa mucho con las redes al principio, es decir, publica mucho. Eso te va a hacer, aunque no ganes seguidores, que te expongas a guionizar, editar, exponerte a la propia cámara, la dicción, es decir, al final vas a aprender muchísimo simplemente por exposición. Y después, cuando ya tengas a lo mejor un par de meses, 3, de muchas publicaciones, empieza a analizar estadísticas para saber quién es tu público objetivo, qué cosas le han gustado más, qué cosas le han gustado menos, e intenta indagar un poco si hay a lo mejor ciertos aspectos que se han podido repetir en el tiempo. En mi caso recuerdo que, por ejemplo, los vídeos analizando productos de supermercado, pues al principio gustaban mucho. Pues oye, métele caña. Bueno, y porque hablas de temas de gran preocupación en la actualidad. Por ejemplo, el SIBO. ¿Qué es exactamente el SIBO y por qué se padece tanto últimamente? SIBO son las siglas en inglés de lo que en castellano es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Aquí hay que decir, para quien no sea ducho en la materia, que la gran parte de nuestros bichitos, de nuestra microbiota, se va a acumular o vive en el intestino grueso, ¿no? Entonces, en el intestino delgado no suele haber, digamos, una gran masa microbiana. Cuando de pronto, por muchas características, hay muchos factores desencadenantes, sobrecrecen microorganismos en el intestino delgado, pues empiezan a suceder cosas en nuestro organismo que no deberían pasar y que casi siempre son, digamos, desencadenantes de problemas, hinchazón, gases, puede haber diarrea, estreñimiento. También hay muchos tipos de SIBO diferentes. De hecho, más que hablar de sobrecrecimientos bacterianos, ya hay que empezar a hablar de sobrecrecimientos microbianos. Pero bueno, creo que eso es ya meternos en un poco, algo demasiado denso quizás. ¿Y cómo lo prevenimos? ¿El SIBO cómo lo prevenimos? Bueno, la gran mayoría de ellos, pues con un estilo de vida, digamos, saludable, pero desde un concepto bastante tradicional. Si una cosa termina repitiéndose en entrevistas o incluso en divulgación, es que al final, por mucho que hablemos de problemas intestinales, problemas mentales, al final termina todo derivando en alimentación adecuada, correcto descanso, gestión del estrés, actividad física y ganancia de masa muscular, ritmos circadianos. O sea, que al final no pasa por otra cosa que no sea cuidarnos desde una perspectiva pues más o menos clásica. Lo complicado es hacerlo. La teoría es bastante sencilla y casi todos la conocemos. Ahora, ponerla en práctica muchas veces es complicado. Y en la mayoría de problemas digestivos, Alba, te diría que el factor
psicológico, que el factor de estilo de vida, de cómo afrontamos el día a día, vivimos estresados, vivimos sin tiempo para comer bien, cada vez se cocina menos, es decir, el estilo de vida actual nos predispone precisamente a ese tipo de problemáticas. ¿Podemos decir entonces que es el intestino el segundo cerebro? Sí, a mí me parece una frase que está un pelín trillada, pero con el conocimiento que tenemos hoy en día, sí que sabemos que el intestino y el cerebro están íntimamente ligados. De hecho, ya se habla mucho del eje intestino-cerebro. Es decir, hay una relación bidireccional vía nervio vago, principalmente. El nervio vago es un nervio que inerva un montón de órganos principales de nuestro organismo. Al final, lo que nos tenemos que quedar es que hay información bidireccional y además a nivel intestinal se generan neurotransmisores y una serie de sustancias que también van a tener impacto en la salud, digamos a nivel mental, a nivel psicológico. Con lo cual, al final, ¿podemos verlo como un segundo cerebro? Sí, pero muy conectado, o podemos ver a ambos como parte de un mismo cerebro. Hablabas del estrés, el estrés crónico. ¿Cómo afecta el estrés a la microbiota? ¿Qué es lo que hace? Es uno de los grandes infravalorados en la salud desde mi punto de vista y con todo lo que llevo estudiando estos años, porque siempre nos han dicho, no sé si es tu caso, que sobre todo cuando a lo mejor en la veintena o principios de los 30, que estás en la edad, ¿no? Un poco de vivir incluso con niveles de estrés superiores a lo que sería aconsejable, y no es verdad. El estrés, o demasiado estrés, demasiado cortisol sobre todo, aunque también hay otro tipo de sustancias como la adrenalina que suelen estar altas cuando vivimos estresados, nunca va a ser bueno. Y a nivel de microbiota, y no solo de microbiota, de salud digestiva en general, va a tener un impacto muy importante porque aspectos como el pH, es decir, la acidez propia del estómago, se puede ver alterada. También la motilidad intestinal. La motilidad, digamos, es la manera que tiene nuestro intestino, nuestro aparato digestivo de autocuidarse, autolimpiarse a través de una serie de movimientos. Pues si perdemos esa motilidad o parte de esa motilidad, pues al final nos estamos predisponiendo a un montón de problemas. ¿Y cómo los atajamos? Pues de nuevo, si estamos hablando de que el aspecto emocional, el aspecto mental es lo más importante, pues oye, a lo mejor tenemos que intentar aquietar un poquito la mente, dar un pasito atrás en el día a día o replantearnos si realmente estamos viviendo la vida que queremos vivir. Al final estamos en piloto automático la gran mayoría de ocasiones y eso pasa factura. Y a nivel el que está en piloto automático y además vive sobreestresado, que al final está abocado a tener problemas digestivos. Claro, Miodrag, ante estos problemas intestinales se han puesto muy de moda las dietas antiinflamatorias. Pero ¿es posible desinflamar el cuerpo sin tener que hacer dieta? Para mí lo que debemos, es decir, si realmente vivimos inflamados, tenemos que hacer un estilo de vida antiinflamatorio. No nos vale solo con una dieta. Desinflamarnos sin una dieta es posible, quizás, pero al final son varias patas para el mismo banco. Es decir, igualmente si me dices, oye, si hago una dieta antiinflamatoria, ¿voy a estar mejor? Pues quizás sí, quizás no. Si tu problema venía porque nutricionalmente tienes una serie de carencias, estás inflamando tu organismo con, por ejemplo, alcohol, aditivos alimentarios o una serie de sustancias que ingieres y que realmente alteran el correcto funcionamiento o ponen a tu sistema inmunitario a trabajar, pues a lo mejor la nutrición sí que va a ser suficiente. Pero me atrevería a decir que prácticamente nadie tiene un problema de inflamación crónica de bajo grado exclusivamente por lo que come. Tú que nos ayudas a comprar y comer mejor, ¿cuáles son los alimentos prohibidos entonces? Para mí no hay ningún alimento prohibido. ¿Ah, no? Hay alimentos que son terribles, pero prohibidos... ¿Cuáles son? Ah, vale. Alimentos terribles. De supermercado, por ejemplo, las pastillas de caldo de toda la vida. Y oye, que como sociólogo también te digo que han hecho mucho favor en nuestro país y han quitado mucho hambre, pero es cierto que una pastilla de caldo es esencialmente sal con aditivos, grasas de baja calidad y aportan más bien poco. Hoy día, por ejemplo, están de moda los fideos instantáneos. Si te paras a leer un etiquetado de unos fideos instantáneos, el listado de ingredientes es kilométrico. Vaya, casi lo que vamos a hacer aquí en este ratito. O sea, una cosa loca. Entonces, cuanto mayor es el listado, normalmente peor es la calidad nutricional de ese producto. Las clásicas salchichas, pues por norma general unas salchichas pues no van a ser
lo mejor que te pueda llevar a la boca. Y en los últimos tiempos, acabo de recordar, porque eso hice un vídeo hace bastante, pero estuve con un amigo el otro día comprando y me decía, mi mujer me ha dicho que quiere una salsa de queso, que vamos a comer unos nachos esta noche y tal. Y se fue a la zona de no refrigerado, es decir, hay unas salsas de queso en los lineales a temperatura ambiente y de queso tenían un 6%. O sea, básicamente era aguas, aceites, colorantes, historias varias, que obviamente bien, o sea, a tu salud no le va a sentar para nada bien. ¿Y qué no puede faltar en tu nevera? En mi nevera, pues mira, normalmente lo que siempre tengo son verduras congeladas. O sea, las verduras congeladas me parecen uno de los mayores aciertos y una de las herramientas más interesantes que hay para intentar comer bien. Y sobre todo, como estamos hablando, que vivimos en este contexto de me falta tiempo para todo, incluso para ir a comprar. Entonces, las verduras congeladas, ojo, me refiero a materias primas individuales, es decir, pues tengo guisantes, tengo brócoli por aquí, todas las verduras de sofrito nunca faltan en mi congelador, el ajo, la cebolla, el pimiento, para mí son esenciales. Y después, carnes magras, los huevos, el pescado también, pues unos filetes de merluza, de bacalao, incluso mejillones que ya hoy podemos encontrar que prácticamente están listos, ya vienen precocidos, sin concha y tal. Y después queso y yogur natural suele haber, casi siempre. Por ahí pasa un poco la cosa. Y supongo que estos alimentos tienen que entrar en la dieta de alguien que quiera empezar a cuidarse. Si yo te pregunto, ¿qué consejo le darías a esa persona que quiere empezar a cuidarse? ¿Por dónde tendría que empezar? Pues mira, te diría que probablemente haya algo que hace bien. Dentro de todos esos pilares que citábamos antes, alimentación, descanso, gestión del estrés, pues si hay alguno que ya lleva para adelante correctamente, pues oye, ese ya no hay que prestarle atención. Vamos a dejarlo porque está cubierto. Entonces, si puedo empezar a entrenar, por ejemplo, porque no entrenaba, pues empiezo a entrenar. Si el descanso no es el adecuado, y por descanso adecuado entendemos según la ciencia entre 7 y 9 horas en edad adulta, si no conseguimos dormir suficiente, probablemente tendríamos que prestar especial atención ahí. ¿Por qué? Porque el descanso al final indirectamente va a influir en un montón de otras, digamos, funciones, ¿no? Si no duermo bien, pues muchas veces no tendré ganas de entrenar. Si no descanso bien, también se sabe a través de la ciencia que personas que descansan peor suelen tener perímetros abdominales mayores, es decir, hay una cierta tendencia a ganar grasa. De hecho, por eso los turnos rotativos, sobre todo cuando son a lo mejor una semana de mañana, otra de tarde, otra de noche, o guardias de 24 horas nocturnas y tal, eso descompensa muchísimo nuestros ritmos circadianos, nuestro organismo, y hay una tendencia a ganar grasa. Con lo cual el descanso me parece también prioritario para aquellos que no pues, lleven un descanso adecuado y por la mañana se levanten pues como sin ganas, ¿no? Nos apuntamos todos esos consejos. Te voy a lanzar ahora una batería de preguntas para que nos digas si es mito o realidad, venga, ¿vale? ¿Es mejor comer 3 veces al día o hacer 5 comidas? Si me das a elegir, digo 3. Pero en realidad nos tenemos que ir al contexto de cada persona. A Michael Phelps, que desayunaba, creo que cuentan las malas lenguas, que entre 2 y 14.000 kilocalorías, que es una barbaridad, pero claro, después se pegaba un montón de horas en la piscina, ¿no? Entonces, pero para el común de los mortales... Más bien, mejor 3 que 5 por norma general, porque comemos más de lo que debemos y sobre todo también de peor calidad. Es decir, de hecho, el sobrepeso, obesidad sí lo dejan patente. Pero no solo en España, sino a escala, diríamos, global, ¿no? Salvo países que están desnutridos. Comemos mucho más de lo que debemos y además nos movemos mucho menos, es decir, se dan ambas cosas. ¿Pero te refieres a estos menús de primero, segundo, postre, café o a la combinación quizás de los alimentos? No, a la cantidad. Siguiente pregunta. ¿Los carbohidratos por la noche engordan? De nuevo, contexto, es más una falacia que una realidad. Al final, el balance energético, lo que yo haya ingerido a lo largo de todo el día y la calidad de esos alimentos va a marcar mucho más que si estoy comiendo carbohidratos por las noches. De hecho, de nuevo, si nos vamos a los deportistas, yo puedo ciclar carbohidratos por la noche, yo puedo intentar llenar nuevamente mis depósitos de glucógeno muscular, por ejemplo, si voy a tener actividad física al día siguiente porque la he gastado el día anterior. Entonces, ¿por qué no voy a cenar carbohidratos
si es lo que me pide mi cuerpo a nivel de rendimiento. Ahora, una persona sedentaria que no se mueve, que está en casa, pues si se cena un plato de pasta, probablemente ese carbohidrato sí que se convierta en triglicéridos y vaya a acumular grasa. Los yogures no caducan. Los yogures... Más de 10 millones de personas han visto ese reel, es tremendo. Es una realidad matizable. Vamos a ver, por ley ya los yogures pueden no llevar fecha de caducidad, sino fecha de consumo preferente, que no es lo mismo. Pero si nos ceñimos al conocimiento que tenemos microbiano y alimentario, un yogur es un alimento vivo, es un lácteo fermentado. Es decir, cuando el yogur está en la nevera, siguen pasando cosas, pero cosas positivas, es decir, las bacterias ácido lácticas siguen comiéndose la lactosa y generando ácido láctico, aunque a un menor ritmo que si las tuviéramos a temperatura ambiente. Con lo cual, sabiendo eso y que ningún alimento, ningún producto de supermercado puede salir con patógenos a la calle, pues da igual que pasen 6, 7, 8 meses, un año después de que yo haya adquirido ese yogur. Ojo, hablamos siempre de yogures naturales, porque si ya le añadimos fruta, otro tipo de cuestiones, ya ahí se pueden adulterar. Pero un yogur clásico de toda la vida, lo que puede pasar es que esté más ácido con el paso del tiempo, porque las bacterias han seguido haciendo, digamos, su vida de manera natural y, como decía, comen lactosa y generan ácido láctico, que nos va a dar sensación de acidez. Ahora, muchas de las dudas iban, oye, si lo abro y está verde, ¿tiene moho? Vale, eso no es culpa de la fecha de caducidad. Ha habido ahí un problema en la fabricación, habrá caído algún tipo de espora y el moho ha sobrecrecido. Si está hinchado, pues probablemente también haya pasado algo con algún patógeno previo a que llegue a tu casa y se ha generado algo de, bueno, algún tipo de sustancia que altera la composición. Pero eso no tiene nada que ver con la fecha de caducidad. Es decir, en ambos casos ha habido problemas en la fabricación. De hecho, en España, cuando hay una alerta alimentaria, no hablo de yogures, sino de carne, incluso con frutas, el problema está en origen. El día 1, dentro de la fecha de caducidad, el día 1 en un supermercado, ese producto ya nos va a dañar. No tiene nada que ver. Y para el desperdicio alimentario vendría muy bien que todo el mundo fuera consciente de este tipo de cosas. Es decir, por norma general, y no hablamos de productos frescos, porque una pechuga de pollo la abres, pasa la fecha de caducidad y ya empieza a oler, ¿no? Hay otro tipo de, digamos, de actividad bacteriana. Pero para casi todos los alimentos no suele pasar nada, porque la fecha se haya vencido. ¿Qué mito o leyenda sobre alimentación, nutrición, tenemos que quitarnos ya de la cabeza? Se debe comer de todo. No es verdad. ¿Se puede comer de todo? Por poder se puede. Lo que decíamos al principio, ¿hay alimentos prohibidos? No. Algunos te sentarán mejor y otros te sentarán peor. Cuanto más te cuides, menos impacto va a tener una cerveza, unos fideos instantáneos que decíamos antes, o una salchicha. Probablemente su impacto sea cero, si lo como esporádicamente. Ahora, ¿se debe comer de todo? No es cierto. Es una frase heredada que yo creo que utilizan algunas personas como excusa pues, para... bueno, no tener cargo de conciencia si comen esto o aquello. Oye, ¿y qué suplementos consideras útiles hoy en día que debemos incluir en nuestro día a día? Pues mira, por lo que estamos viendo, y personalmente son los que tengo en casa, el magnesio es un indispensable, sobre todo porque, como decíamos también, cada vez comemos peor, pero a esto se le une que las fuentes de donde adquiríamos ese magnesio cada vez son más pobres, sobre todo por los suelos, ¿no? Todo lo que viene de la tierra. El omega 3 es muy interesante, también vivimos muy inflamados, muchos problemas a nivel cardiovasculares, hipercolesterolemia, o sea que en ese sentido el omega 3 es muy interesante. Tengo vitamina D también de manera habitual, justo estos días estaba trabajando en contenidos relacionados con la vitamina D y hay muchos estudios en España que hablan de que tenemos una deficiencia, aunque también están saliendo alarmas acerca de una posible toxicidad, pero eso creo que tiene más que ver con el cómo se intenta atajar el problema que si realmente existe ese problema de niveles bajos de vitamina D. Y la creatina me parece también un suplemento, un complemento fundamental. Y de hecho cada vez se le están viendo, digamos, mayores potenciales para la salud, que no quedan solo en rendimiento deportivo y recuperación, sino nos vamos más a nivel
cerebral y de otra índole, con lo cual, siendo además un suplemento bastante económico, me parece un indispensable. Y de la gama de productos de NDL, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál destacarías? Para mí el magnesio. Yo soy muy fan del magnesio, además, y esto lo comentaba también con algunos miembros del equipo, visualmente me parece muy chulo, aunque ese es el aspecto que menos importancia tiene para la salud. Bueno, no tiene ninguna, pero me parece muy bonito tanto el bote como las pastillas en sí. Ahora, el impacto que tiene en la salud al final es lo más relevante. Ya que destacas el magnesio, desarróllanos un poco para qué sirve y por qué ahora se habla tanto del magnesio. El magnesio es un mineral que participa se calcula alrededor de unas 300 reacciones diferentes en nuestro organismo, ¿vale? En un montón de áreas diferentes. ATP, trabajo muscular, cardiovascular. Al final, claro, cuando necesitas de un componente que participa de tantas cosas, pues al final entendemos o podemos entender de manera lógica que es indispensable. Y a nivel, digamos, usuario, a nivel de calle, desde hace muchos años sabemos que especialmente en lo que viene siendo el estreñimiento o el descanso, pues tiene un impacto también interesante, aunque también en dolores articulares, musculares y un montón de aspectos más. Entonces, en ese sentido, el magnesio de NDL no puede cubrir todo, pues no hay ningún magnesio en el mercado, porque eso es otra cosa que me preguntan, oye, ¿por qué no ponen todos los tipos de magnesio en una misma cápsula? Porque no se puede, es imposible, no caben, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante para algunas de sus funciones, especialmente aquellas vinculadas también a la actividad deportiva, pero ya digo, sobre todo me quedaría también con que suplementar es muy interesante, pero si podemos intentar siempre tener unos buenos niveles de partida a través de la alimentación, aunque ya hemos dicho que cada vez se complica más, va a ser realmente interesante. ¿Y hay riesgo de suplementar sin una guía profesional? Sí, claro, sí. Siempre va a haber riesgos, pero vale, igual que tomarse fármacos sin prescripción médica, ¿no? Nosotros somos aquí en España muy de automedicarnos. Entonces, entre los riesgos principales, pues bueno, algunos tipos de suplementos por exceso pueden generar cierta toxicidad, como habíamos dicho con la vitamina D, aunque es complicado, salvo que tomemos estos bolos de megadosis y demás, no es lo habitual. En algunos casos, si estamos tomando medicamentos, puede haber efectos adversos o un suplemento puede alterar el impacto de ese medicamento, con lo cual es algo que es importante saber. Bueno, y en temas más complejos, pues bueno, en algún caso puedes elegir pues suplementos que no te vayan bien o que sean de muy baja calidad y puedas tener algún efecto así más adverso, pero no es lo habitual. Oye, ¿y el omega 3 quién lo puede utilizar y quién no? ¿Para qué sirve? El omega 3 en líneas generales lo puede utilizar todo el mundo. Pensemos que esencialmente está en el pescado azul, ¿no? Sobre todo. Boquerones, sardinas, arenques, atún, caballa. Y es un elemento realmente, es una sustancia realmente interesante para nuestra salud. Sobre todo se suele primar su efecto antiinflamatorio, ¿no? Ponemos el foco en el efecto antiinflamatorio. Entonces es especialmente interesante en embarazadas, también en personas que tengan a lo mejor problemas con el colesterol, con hipercolesterolemia, y también sobre todo en personas que no coman pescado azul, que desgraciadamente de nuevo cada vez comemos menos pescado en España y es menos prevalente que el pescado azul esté presente en la cocina y en los platos de los españoles, con lo cual pues casi que todo el mundo a día de hoy podría probablemente suplementarse con omega 3 y eso les daría un buen punch a nivel de salud. Hemos hablado de productos, hemos hablado de suplementación, de la parte más emocional, como el estrés y cómo afecta a nuestra digestión y salud intestinal. ¿Y el entorno? ¿Cómo influye nuestro entorno en cómo comemos? Bueno, influye muchísimo. A mí me gusta mucho una frase que dice que si tus 4 mejores amigos son empresarios, pues probablemente tú te conviertas en el quinto. Si tus 4 mejores amigos son un poco borrachines, pues probablemente tú termines igual. Y aquí pasa lo mismo. Es decir, es complicado tener una alimentación saludable si tu entorno no sabe o no quiere comer adecuadamente, ¿no? Entonces, tiene un impacto tremendo. Pero culturalmente salirse igual de la línea de, ¿no?, algunas comidas típicas de nuestro país, que están buenísimas, claro, pero sientan mal al estómago, ¿no? Es complicado. Es muy complicado.
o no beber. Por suerte, según las últimas encuestas, los jóvenes están limitando su consumo de alcohol mucho más que generaciones como la mía, por ejemplo, lo cual es un dato muy positivo. Pero también nos pasa con la comida, es decir, si yo llego a una reunión familiar y digo a lo mejor que no quiero comer o que no quiero cenar, porque en mi caso yo he hecho ayuno muchos años, especialmente por la noche, y parece que incomoda a la gente que no quiera cenar. Yo le digo, oye, pero si yo estoy perfecto, comete tú lo que tú quieras, que no... O sea, ni te estoy mirando mal, ni muchísimo menos, todo lo contrario, disfruta, que yo disfruto de tu presencia. Pero se hace complicado, es como si no estuviéramos preparados. Y con el alcohol pasa mucho eso. Oye, ¿no vas a beber nada? Y tal, no, mira, es que no tomo. ¿Te insisten? Mucho. Bueno, a mí para beber no hay que insistirme mucho, pero que en líneas generales se insiste demasiado. ¿A ti te cuesta cuidar de ti un poco más cuando estás pues, rodeado de tu familia o de tus amigos o no? A mí no. Es más una decisión personal. Es decir, yo, por ejemplo, he pasado por una etapa en los últimos meses, ahora estoy bastante mejor, pero a nivel emocional, de bajón, de no poder entrenar todo lo que quería, de a lo mejor tomar algo más de alcohol de lo que sería deseable, pero no, ahí el entorno tenía cero culpa. Era más un trabajo personal. De hecho, he ido a terapeutas, psicólogos, es algo que he trabajado a nivel individual y por suerte, pues oye, he visto resultados. Pero ya digo, no tenía nada que ver en ese caso el entorno, la familia. Es más una cuestión individual. Y, oye, ¿cuál es tu comida favorita de toda la vida? La ropa vieja. ¡Oh! La ropa vieja canaria. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero eso hay a gente que nos sienta mal en el estómago, ya te lo digo, ¿eh? A lo mejor el garbanzo, porque tampoco estamos hablando de sofrito mediterráneo que tiene muchísima evidencia científica, patata, garbanzo y algo de carne, ya puede ser ternera, pollo, ambas. Quizás hay que mirar ahí... Me está entrando el hambre. Hay que mirar a ver si, Alba, el estrés, ¿cómo lo llevamos? Fatal, absolutamente. O sea, yo quiero quedarme a tu lado y que me des todos los consejos. Afortunadamente te estoy entrevistando. Oye, ¿y eres cocinillas? Mucho. ¿Sí? Mucho porque me fui de casa muy joven, con 18 años. Yo soy de Gran Canaria y me fui a estudiar a Granada. Y claro, pues me tenía que buscar la vida, pero incluso desde más jovencito siempre he tenido buen gusto tanto por comer como por cocinar. Oye, mándale un mensaje, por favor, a toda esa gente que vive a dieta constantemente. Si vivimos a dieta, significa, primero, que no estamos haciendo las cosas correctamente y segundo, que es más que probable, por no decir seguro, que nuestro cuerpo está desbalanceado. Es decir, si yo tengo continuos efectos rebotes, significa que a nivel metabólico mi cuerpo está fatal. Entonces, mejor hacer las cosas bien una vez e intentar sostener en el tiempo hábitos saludables que estar continuamente, pues eso, restringiéndonos, sufriendo, porque al final hay mucha parte de ansiedad, ¿no? En ese tipo de perfiles de que me he pasado toda la vida probando esto, probando lo otro, la dieta de la piña, la de la alcachofa, cosas terribles, ¿no? Entonces hay un impacto tanto emocional como, digamos, en el organismo fisiológico muy, muy importante para el cuerpo. Está siendo tan interesante esta conversación que me he olvidado de preguntarte cuántos kilómetros llevas. No lo sé, pero tengo que superar a Rafa, ¿eh? A ver, ¿cuánto llevas? 8,6. 8,6 ya lo has superado. ¿Sí? Ah, Sí, bueno, entonces así que ya tranquilo. podemos finalizarla. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias, Miodrag. A ti. Hasta aquí con mucho de nutrición, el último episodio de esta primera temporada de este podcast solidario. Si queréis conocer los kilómetros acumulados, podéis visitar la web de NDL. Hasta pronto.